Buenos días, este es nuestro proyecto de cálculo diferencial sobre tasas de cambio relacionadas. Nuestro grupo es el número 5 y está conformado por Laura Valentina Gacha, Natalia Córdoba y yo, Elizabeth Sánchez. Nuestro problema es el número 5, el cual es: un campo de béisbol tiene una forma de un cuadrado de 90 pies de lado. Un jugador que corre de la segunda a la tercera base a una rapidez de 28 pies por segundo está a 30 pies de la tercera base. ¿A qué razón varía la distancia S del jugador con respecto a la meta? Suponga que el jugador corre de la primera a la segunda base a una rapidez de 28 pies por segundo. Encuentre la razón a la cual varía la distancia a la meta home cuando el jugador está a 30 pies de la segunda base. Primero necesitamos extraer los datos conocidos, los cuales son la longitud del lado del cuadrado, que es 90 pies, la rapidez del jugador de la segunda a la tercera base, dx de t, que es menos 28 pies por segundo, la rapidez del jugador de la primera a la segunda base, dy de t, que es 28 pies por segundo, y nuestras incógnitas para el primer problema va a ser la razón a la que varía la distancia S jugador con respecto a la meta, y para el segundo problema, la razón a la cual varía la distancia a la meta cuando el jugador está a 30 pies de la segunda base. Para responder nuestra primera pregunta, que es ¿a qué razón varía la distancia S del jugador con respecto a la meta? Vamos a emplear los siguientes datos: longitud del lado del cuadrado, que es 90 pies, distancia del jugador de la segunda a la tercera base, que es 30 pies, rapidez del jugador de la segunda a la tercera base, que es de x de t, y va a ser menos 28 pies por segundo, y nuestra incógnita será razón a la que varía la distancia S del jugador con respecto a la meta, S de t. Este es el gráfico. Podemos ver que tenemos un triángulo rectángulo con un cateto que mide x y el otro mide 90 pies. También podemos ver que la hipotenusa, que es la azul, la vamos a nombrar S y la vamos a despejar para poder hallar la incógnita. Tenemos que recordar que el jugador de la segunda a la tercera base corre a una velocidad de menos 28 pies por segundo. Y ahora para resolver el inciso A, que es a qué razón varía la distancia desde el jugador respecto a la meta home, primero utilizamos la fórmula del teorema de Pitágoras, donde tenemos que S al cuadrado es nuestra hipotenusa, 30 al cuadrado, un cateto, más 90 al cuadrado, el otro cateto. Nuestro segundo paso es hallar el valor de S, que es la distancia del jugador respecto a la meta. Realizamos nuestras respectivas operaciones y tenemos que S es igual a 94,87 pies. Después realizamos nuevamente la fórmula del teorema de Pitágoras para poder realizar nuestra derivada. Y así tenemos la derivada de manera que podemos despejar, ya que nos dan la dx de t, que es la velocidad. Despejamos y nos da que ds de t es igual a menos 8,85 pies sobre segundo. Y tenemos que la distancia del jugador respecto a la meta varía con una razón de menos 8,85 pies sobre segundo. B. Suponga que el jugador corre la primera a la segunda base a una rapidez de 28 pies sobre segundos. Encuentre la razón a la cual varía la distancia a la meta cuando el jugador está a 30 pies de la segunda base. Los datos que pudimos conocer fueron la longitud del lado del cuadrado, que son 90 pies, la distancia del jugador de la primera a la segunda base, que son 30 pies, la rapidez del jugador de la primera a la segunda base, que es de y de t igual a 28 pies sobre segundos. Y nuestra incógnita va a ser de z de t. Por otro lado tenemos la gráfica. La gráfica, pues tenemos un triángulo equilátero, la cual nuestra hipotenusa, en nuestro caso nuestra variable va a ser la z. Acá se puede observar cómo el jugador corre la primera a la segunda base. Ahora con el proceso del B tenemos acá un boceto del triángulo equilátero, la cual el cateto adyacente es 90 menos y, el cateto opuesto son los 90 pies, y la hipotenusa es z, como dije anteriormente, la variable. El primer paso utilizamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Como podemos observar, el segundo paso realizamos la derivada de la función. El tercer paso, ya quisimos hallar el valor de z, o sea, la hipotenusa, de la distancia del jugador respecto a la meta, y z nos dio 108,17 pies. Por último, lo que hacemos es sustituir estos valores en la derivada, despejamos de z de t y nos da menos 15,53 pies sobre segundo. Nuestra respuesta verbal es la distancia del jugador respecto a la segunda base de la meta varía con una rapidez de menos 15,53 pies sobre segundos. Muchas gracias.